Hermanos, vamos a abrir las Escrituras en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 1. Simplemente antes quería decir que en los tiempos que estamos viviendo y viviremos, como decíamos antes, requiere, como en todas las épocas, pero ahora en forma muy especial, requiere del ejercicio de la fe, sin la cual, como dice el versículo 6 de Hebreos 11, empero sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11, 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero la primera parte en forma muy especial. Contundentemente Dios habla de una imposibilidad. Sin fe, no hablemos de nada. Es imposible agradar a Dios. Y justamente el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a registrar todos estos acontecimientos que están en estos 40 versículos del capítulo 11 de Hebreos, donde menciona muchas personas ahí. Muchas personas están mencionadas ahí. Pero lo primero que hace es definir la fe, porque dice en el verso 1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y en esta declaración tan sencilla, no por eso menos profunda, no por eso deja de ser eterna, la sencillez no anula lo otro, pero refiere a cosas que se esperan y a cosas que no se ven. Es la sustancia, es, diríamos, la materia prima, es lo que compone la sustancia de lo que se espera. Los hombres en el mundo esperan muchas cosas, los hombres creyentes y los hombres incrédulos. Todos esperamos cosas, todos. Mientras no conocíamos al Señor Jesús, esperábamos cosas que, bueno, que eran temporales y que se desvanecían y que se frustraban, y esperábamos cosas que nunca llegaban, algunas llegaban no como queríamos, algunas demoraban muchísimo, y en fin, producía alegrías cuando algo se lograba, grandes decepciones cuando se frustraba. Decepciones mayores cuando lo que recibíamos un día se desvanecía y resulta que eso no era tan así, o lo que habíamos puesto toda la esperanza, después eso se deshacía. Y ahora como creyentes, como hijos de Dios, también esperamos cosas. Y la importancia de la palabra es que lo que esperamos ahora refiere a la fe. Cosa que antes no conocíamos. El mundo también tiene fe, pero es otra fe. Otra fe. Es una fe imaginaria, es una fe emocional, es una fe a veces caprichosa, es una fe que responde a otro origen. Pero esta, que está en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, la fe que es según Dios, para los creyentes es la sustancia
de lo que esperamos. Y el asunto está en definir qué es lo que esperamos. Porque justamente lo que esperamos tiene la capacidad o la característica de que son cosas que no se ven todavía. Y como todavía no se ve, la fe demuestra, justamente, es la demostración de las cosas que no se ven. Esto es locura a los que se pierden, como lo era para nosotros antes de conocer a Cristo. Hablar de lo que no se ve, mirar lo que no se ve, parece una contradicción total. Pero justamente la fe es la sustancia de estas cosas. Es la sustancia de las cosas que se esperan. Y luego de dar esta definición, justamente comienza el apóstol Pablo a destacar acciones de algunas personas que están aquí y otras que dice que le faltaría el tiempo para hablar de ellas. La lista es enormemente larga. El Espíritu Santo registra con detalle muchas acciones de muchas personas y otras las menciona simplemente, como lo está diciendo en el versículo 32, el capítulo 11. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. A estos solo los menciona, porque me faltará tiempo, dice, para ocuparme de todos esos otros hechos, de esos otros hombres y mujeres de fe. Entonces, hermanos, en este momento, ahora como creyentes, y a esta altura de la historia de la Iglesia, a esta altura de la historia de la humanidad, donde cada día el caos se hace más grande, donde la confusión es cada vez mayor, donde, como decía ayer cuando compartía el devocional o el pequeño audio de los sábados a la tarde, ¿qué se puede creer? ¿Qué se puede esperar? ¿Quién habla verdad? Este dice una cosa, el otro dice la otra, del mismo tema. Este dice que sí, este dice que no. Este dice de esta manera, este dice de otra. Y aparece otro que dice totalmente distinto a este y al otro. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está parado el hombre? La humanidad, ¿dónde está parada? En un gran caos. Gran caos. Y en medio de ese caos está la Iglesia, todavía sobre la faz de la tierra. Y la Iglesia está esperando algo. El mundo espera muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Se solucione aquello, lo otro, aquello, lo otro, esto y más allá y lo demás y esto y aquello. Y no va, y no va, y no va, y no funciona, y no funciona. Y cuando hay todo un escenario armado buscando la solución para eso, aparece otra cosa que desbarata todo y cayó todo porque ahora sucedió un imprevisto. Y la Iglesia estamos en el medio. Y mientras el mundo espera muchas cosas, la Iglesia espera una, o debe esperar una. Vamos por un momento, no perdamos la página de Hebreos para volver rápido, pero vamos por un minuto en la carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Dice, porque ellos, sí, aquellos que escucharon el Evangelio por los tesalonicenses, ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros. Sí, cómo había llegado el Evangelio a Tesalónica. Y dice ahora, 1:9 de Tesalonicenses, primera carta.
¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y aquí está, y esperar a su Hijo de los cielos. Aquí está. Esto, se convirtieron los tesalonicenses y todos, el objetivo de ser ese, se convirtieron de los ídolos a Dios. Dejaron de ser idólatras. Dejaron los ídolos, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir. Y en el 10 dice, y esperar a su Hijo de los cielos. Servicio y espera. Sirven mientras esperaban. Y mientras esperaban, servían. Y esa es la tarea de la iglesia, hermanos. En el servicio está incluido todo lo que corresponde a lo que Dios estableció a la iglesia. Predicación, defensa y confirmación del Evangelio. Esa es la tarea de la iglesia sobre la faz de la tierra. Ahí radica el servicio. La predicación con la evangelización para que los perdidos crean. Como un día llegó el Evangelio a nosotros. La predicación. Luego, la defensa del Evangelio. De todos aquellos que atacan la palabra de Dios y quieren destruir el Evangelio de Cristo. Debe ser defendido. Y la confirmación del Evangelio es una tarea a los hermanos. Todos tenemos que ser confirmados en la fe. Todos, 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 todos. Entonces, en predicación, defensa y confirmación del Evangelio, ahí está la esfera de acción de la iglesia sobre la faz de la tierra. Cualquier otra cosa que haga la iglesia fuera de esto está equivocada, porque no está llamada a eso. Consecuencia, ahí está el servicio. Servir y además dice, hermanos, y esperar. Ahí está la espera. Entonces tenemos dos cosas. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es lo que da razón de ser. Es lo que da consistencia a la esperanza de lo que se espera y es lo que demuestra una actitud de cosas que no se ven. Y ahí está, y ahí está definida la fe según Dios. Y justamente desde este punto de vista, esto es lo que la iglesia debe esperar. Y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca, hermanos. Se acerca a pasos agigantados. En medio del caos completo, la iglesia tiene una esperanza. La esperanza de que aparezca el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas. Esa es la esperanza de la iglesia. Cualquier otra esperanza no es esperanza según Dios. Porque cualquier otra cosa podrá llegar o no. Pero esto seguramente sí. Porque el Señor dijo, vendré otra vez. Y ante las evidencias de los tiempos, el vendré otra vez cada día se acerca más y se agiganta más. Todo lo demás es inestable. Eso es lo único seguro, la roca eterna de los siglos. Entonces, frente a estas cosas, a veces se nos plantea la pregunta o se nos plantea la sensación de decir, bueno, sí, pero yo no tengo fe la que quisiera tener, dice alguien. Yo quiero tener más fe, dice otro. Yo tengo muy poca fe, dice otro. Y si bien hay distintas estaturas de fe, sí, lógicamente, tenemos
un hombre que en sus días fue capaz de mantener miles de huérfanos por la oración. Y edificar los edificios donde alojar a esos niños, que no eran ni 10, ni 20, ni 30, ni 50, ni 100, ni 200, ni 500, eran miles, alojarlos en lugares donde se pudieran alojar a esos niños para educarlos, para enseñarlos, para evangelizarlos, y de ahí salieron hombres y mujeres de Dios. Obviamente, si se hace eso por fe, el Señor le diría personalmente, grande es tu fe, y sin duda. Otro, mientras millones todavía no saben para qué lado queda la puerta para salir de la habitación, con 21 años, otro con 21 años se fue como director de la misión de evangelización de la China, Hudson Taylor, 21 años. Mientras algunos andan en patinete con 21 años, este fue a evangelizar la China. Bueno, grande es tu fe. Sí, claro, y nosotros no vamos a ir a la China ni vamos a levantar un orfanato, a menos que Dios así lo ordenara y nos diera la fe para eso. Pero cuando dice en el versículo 3, por la fe entendemos, 11:3 de Hebreos, dice, por la fe entendemos. Aquí está la clave. Algunos dicen, pero yo no entiendo. Dice, por la fe entendemos. Es la fe, justamente el vehículo por lo cual se entiende. Por la fe entendemos. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. En el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y en el 6 nos dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios antes de seguir adelante. Sin fe, imposible agradar a Dios. Pero luego nos lleva a Noé, donde Noé dice que por la fe, con temor, al final de la mitad del versículo, por la fe, con temor aparejó el arca. Por la fe. Porque Dios había dicho que vendría un juicio, un diluvio. No se conocía la lluvia. Y hizo una enorme estructura de madera, y no en la costa, donde hacer una estructura de madera de ese tamaño, lejos del agua, ¿cómo la llevamos al agua? No, no hubo que llevarla al agua, Dios trajo el agua. Porque le dijo, haz tú el arca, y no te preocupes de otra cosa, que el resto lo hago yo. Tú haz el arca. Por la fe, con temor, aparejó el arca. Sin preguntar, pero ¿cómo? ¿Y cómo es? ¿Y cómo no es? ¿Y cómo será? ¿Y cuándo será? No le dio fecha. Pero pasaron años y años y años y años y años. Y el diluvio no venía. ¿Y? ¿Y será que estoy haciendo esto, haciendo el ridículo delante de las otras personas? Porque pasan los años. ¿Será que nunca nadie le preguntó nada a Noé? Noé, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Noé, que ya hace 10 años que estás con este aparato. Noé, que va 50 años. Noé, que van 80 años que estás construyendo esto. ¿Qué es esto, Noé? Hace 40 años me decías lo mismo. Que yo era bastante joven y tú ya estabas embarcado en esta tarea. Noé, Noé, ¿qué estás haciendo, Noé? ¿O pensamos que nadie le preguntó nada? ¿O que todos lo ayudaban a cortarle madera? No.
Con temor, Noé aparejó el arca. No me dice absolutamente nada de los hijos que ayudaron, ¿eh? Quizás sí, no los menciona para nada. Y la esposa de Noé, no se habla para nada de ella. Quizás también colaboró. Dios no la menciona. Dice que el que aparejó con temor el arca fue Noé, nadie más. ¿Y las nueras de Noé, que tenía 3? Tampoco sabemos nada. Lo único que sabemos es que sí, 8 personas, Noé y 7 más, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras se salvaron. Sí, pero hay que ir adelante muchísimos años construyendo esto, ¿eh? Pero, ¿cómo lo pudo hacer? Por la fe. Es la fe lo que lo sustentó cada mañana a Noé, cada día, cada mes, cada año. La fe de que Dios había hablado, hermanos, de que Dios había hablado. No tenía otro fundamento que ese y tampoco lo necesitaba. Dios le había hablado que vendría un diluvio, le dijo, hazlo de madera, le dio las medidas, es decir, que Noé no quedó librado a su creatividad, a su ingenio. No tuvo que hacer ningún cálculo, todos los cálculos se los dio el Señor. Entonces aparecieron los modernos, los ingenieros modernos, y dijeron, pero eso no podía funcionar, dice, si eso no tenía quilla, no podía navegar. Y que no estaba hecha para navegar, estaba hecha para flotar. ¿A dónde iba a navegar Noé? Cuando se cubrió toda la tierra de agua. ¿A dónde navega si no tiene ningún punto de referencia? Está hecha para flotar los días que tuvo que flotar hasta que el agua descendió y salieron del arca. Por eso no tenía quilla. ¿Para qué quiere quilla si lo que tiene que hacer es flotar? Y en las medidas correspondientes se las dio Dios. Bueno, eso es lo de Noé. Pero con temor, hermano, aquí está el punto, con temor aparejó el arca. Con temor aparejemos la preparación para la partida. Nos vamos pronto, hermanos, nos vamos pronto. Y lo que nos vean preparando, nos vean preparando el equipaje. ¿Qué equipaje? Porque no vamos a llevar nada, gracias a Dios. Será la única mudanza donde no llevaremos nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que preparar? El corazón. La nueva criatura. Preparada para el encuentro sublime y excelente con el Señor Jesús. Porque nos tenemos que preparar porque le veremos como Él es. Antes nos va a transformar, por supuesto, y a resucitar a los que partieron en Cristo, partieron y murieron en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados. Pero la visión que nos aguarda no es de comparar con nada. Verle como Él es. Pero además de esto, después tenemos a Abraham, del verso 8. Dice que siendo llamado, obedeció. Aquí está el punto. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Siendo llamado, obedeció para salir, hermanos. Por la fe obedeció. Por la fe, con temor aparejó el arca. Con temor ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín en el caso de Abel. Pero además, en el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, por la fe, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad. Todo fue posible por la fe. Y Dios se encarga de decir estas cosas, hermanos. Para que las sepamos, queridos hermanos, para que nos ubiquemos en esto, para que no perdamos de vista que es lo único que tenemos. Y no necesitamos otra cosa. Es por la fe.
Nos está diciendo acá, leamos bien. Por la fe, siendo llamado, obedeció. Se obedece por fe, no por entendimiento. Ah, pero yo no entiendo, dice uno, lo que Dios me está pidiendo. No estamos llamados para entender, estamos llamados para obedecer. Por la fe obedeció y salió. Alguien dice, ah, sí, pero en vez de salir solo, salió con su padre y con Lot. Sí, claro. Es que Abraham no llegó a ser el padre de la fe en 24 horas. Tuvo que crecer, tuvo que ser esforzado en fe. Esforzado en fe, dice en la carta a los romanos. La fe no es algo que es sencillo y que ya está, y todo sencillo y todo fácil y con la aprobación de todo el mundo. La fe es probada, la prueba de vuestra fe, dice el apóstol Pedro. La fe es probada, hermanos. Por eso cuando vienen muchas situaciones empezamos a preguntar ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser probada, ya está. Si leen después en Job 23:10, dice ahí que me probará y saldré como el oro. Dios me probará, dice Job. Me probará, me pondrá purificado, hermanos queridos. Pero después de la prueba viene. La prueba de la fe. Y ahí se muestra, a ver, ¿cuál es el tipo de fe? ¿Es la del mundo? Se hace cenizas en la primera. En la primera. La otra no. La otra es probada por fuego, ¿eh? Y que es además mucho más preciosa que el oro. Un oro que perece. Los gobiernos tienen grandes reservas en oro en los bancos centrales. ¿Y? ¿Y qué se soluciona con eso? Nada. Nada. ¿O sí? ¿O hay alguna solución con las reservas mundiales de oro? O activos en los balances de los bancos centrales, pero no resuelven nada. Y además perece. Y además se corrompe. Porque Dios dice que son cosas corruptibles el oro y la plata. Pero la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, primer capítulo de Primera de Pedro, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, aunque sea probada con fuego, el fuego hará la prueba, también dice en 1 Corintios 3, cuando hace referencia al tribunal de Cristo, pero la fe, bien que sea probada con fuego, sea hallada, esta es la voluntad de Dios, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Esa es la condición de la fe, como debe ser hallada por Dios cuando el Señor Jesús venga. Alabanza, gloria y honra. Y acá no figura la queja. No aparece la queja entre estas tres cosas. No aparece el cuestionario de cómo y por qué, y no entiendo, y quién me lo explica, yo no me doy cuenta, yo no entiendo. No. La fe alaba a Dios, honra a Dios, glorifica a Dios. Mientras espera que Jesucristo sea manifestado, porque nos hemos convertido para eso, para servir y para esperar. Cualquier otra actividad, cuidado, que está entreteniendo. No digo que no haya que hacer otra cosa, también hay que trabajar, hay que estudiar, sí, bueno, es parte de la situación que necesitamos mientras peregrinamos un ratito más por aquí. Pero, cuidado,
que eso no es para siempre. Eso no es para siempre. Y el trabajo, y los frutos del trabajo, y los beneficios del trabajo, y los beneficios del estudio, y los beneficios de aquello, y hacemos la casita, y la segunda residencia, y todas esas casitas que no van a ningún lado. Se quedará todo acá. Pero establece aquí, todo esto es por fe. Todo esto es necesario, que en el verso 13 dice, todos estos que mencionó antes, conforme a la fe murieron todos estos. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara. 11:13 de Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Hermanos queridos, no murieron viendo las promesas, se murieron antes, pero las creyeron. Conforme a la fe murieron todos estos. Se puede morir de muchas maneras. Una es así, conforme a la fe. Otra, con una cantidad de interrogantes y preguntas y cosas y por qué y cómo y qué pasó y cómo y todo, cómo Dios permitió esto y justamente yo ahora que me viene esta enfermedad, bueno, llegó, bueno, adelante, ya está. Ya llegó, ya está. Y una fe que alaba a Dios y testifica mientras está preparándose para la partida. Y como dije muchas veces, hermanos, el cristiano tiene que hacer de su cama un púlpito. De la cama en casa o de la cama en el hospital si le toca. Y si está lúcido, claro. Y testificar. En la medida de sus posibilidades, testificar. Y a todo aquel que pase ahí cerquita, testificar. Y el personal que atiende, médicos, enfermeros, todo, testificar. Y decirle, cuidado, yo me puedo morir ahora, pero ustedes todavía no, ¿eh? A menos que nos encontramos con médicos y enfermeros creyentes, que los hay, y muchos. Pero si no, decirles, cuidado, cuidado. Eso es morir conforme a la fe. Una fe que no pregunta, que alaba. Una fe que no pregunta, que honra a Dios. Una fe que se goza porque sabe que en cualquier momento vuela a la presencia del Señor y tiene el encuentro con aquel que lo redimió. No es comparable a nada, hermanos. No es comparable absolutamente a nada. Mirándolas de lejos, saludándolas, confesando al fin del verso 13, confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, diciéndole a todos, tranquilo que yo estoy de paso, no hay problema. Tranquilo, yo estoy de paso, peregrino y advenedizo sobre la tierra. Si no es ahora, es el año que viene, o hubiera sido el año pasado, será dentro de 6 meses, pero estoy de paso. Eso es imprescindible en el conforme a la fe morir. Se debe de morir conforme a la fe, pero confesando que es peregrino y advenedizo. Con lo cual, tiene que confesar que está pronto para que en cualquier momento termine la peregrinación, porque es peregrino. Pero ¿cuánto más quiere estar? Porque nunca el hombre encuentra la edad ideal para morir. Y siempre le encuentra una explicación. Si es pequeño, pero qué pena, tenía toda una vida por delante. Si es un poco más grande, pero estaba empezando la vida. Si ya es un poco maduro, pero en lo mejor de la vida. Si es un poco más,
pero que se estaba para jubilar y justo ahora. Si es un poco más adelante, pero recién se había jubilado y justo ahora. Si ya es muy viejo, muy viejo, muy viejo, muy viejo, bueno, por lo menos no sufrió. Estaba que rebosaba salud, claro. Pero es peregrino y advenedizo, señor, entienda eso, entendamos eso. Peregrino y advenedizo es alguien que no es del lugar. Un advenedizo es alguien que está ahí pero que no es de ahí. Y peregrino es uno que está de paso. Entonces, como está de paso, no es de ahí. Y no tiene el momento ni la hora exacta. Entonces, conforme a la fe murieron, pero confesando que eran peregrinos y advenedizos. Y diciendo, no se preocupen por mí, que yo acá no estoy para... A ver, ¿qué tiene? 90 años y ¿qué pretende? ¿95? ¿99? ¿104? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo? Nunca. Humanamente hablando, nunca llega el momento ideal. Desde el punto de vista espiritual, ¿cuándo es el momento? En cualquier momento, señor. Cualquier momento. Y confiese a los que le rodean. Confiese que usted no es de ahí, que no somos de acá. Pero además, como si esto fuera poco, nos está diciendo que en el verso 14, los que esto dicen, los que confiesan que son peregrinos y advenedizos, en el 14 dice, porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordasen de aquella donde salieron, cierto, tendrían tiempo de volverse. Pero deseaban la mejor. Aquí está el punto, hermanos. Deseaban la mejor. Es a saber, la celestial. La celestial. Porque ahí está nuestra vivienda, en los cielos. Y nunca más allá habrán segundas residencias. No, esa es eterna y para siempre. El Señor Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Por lo cual, qué interesante, hermanos, verso 16, deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Esto es la Nueva Jerusalén. Interesante, hermanos. Dios no se avergüenza, dice acá, de llamarse Dios de ellos. Es decir, que Dios se identifica como Dios de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que testifican, de aquellos que esperan, que honran a aquel que dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y honran lo que el Señor Jesús fue a preparar y no se entretienen con lo que el mundo prepara. Pongámonos desde el punto de vista del Señor, hermanos. Va a preparar lugar para nosotros, nos hace semejante promesa y nosotros entretenidos con las cosas de aquí abajo. Y llegado el momento de que se enfrenta a la partida y lamentando que ay, qué cosa lo que me pasa, pero si va a la gloria eterna, va al lugar donde el Señor preparó lugar para él. Va a encontrarse con aquel Dios que ante los ángeles no se avergüenza de decir yo soy el Dios de ellos. ¿De quiénes? De lo que testifican esto, hermano. Esto es la fe práctica, la fe viva del Nuevo Testamento, la fe que la iglesia debe vivir. Pero ¿cómo me voy a poner a temblar ante un bultito que me aparece acá? Y si aparece, aparece. ¿Y qué hay que hacer? Y hay que operar. Adelante, bueno, operamos. ¿Tiene arreglo o no? No sé, bueno, adelante, vamos, opere. Y ya está.
Y mientras, hablamos con los médicos, y decimos, no se preocupe, tranquilo, usted haga su tarea de médico, que yo hago la tarea mía de hijo de Dios, y le quiero contar mi esperanza, escuche o no. Pero ¿saben una cosa? Les sacude hasta las rodillas, porque no están preparados para eso. No están preparados para eso. A menos que conozcan a Cristo, porque la universidad no prepara para eso. Puede hacer grandes médicos, pero nada más. Pero los médicos han estudiado, todo el personal sanitario, ha estudiado para una cosa, para tratar de mantener al máximo la vida. Para eso estudiaron los médicos, para tratar de mantener la vida al máximo. Pero no están preparados para mirar a la muerte cara a cara, porque son hombres también. Y quien no conoce a Cristo, por más médico que sea, no tiene fe. Y se le aflojan hasta las muelas, cuando tiene que enfrentar la realidad de aquello que se les va de las manos, porque para eso ninguna universidad prepara a nadie. Pero cuando al que van a atender, ese es el que lo atiende a ellos, el que le pueda llegar a decir, doctor, ¿me puede atender 2 minutos? ¿Sabe lo que nos va a decir? Sí, claro. Bueno, entonces siéntese acá al lado mío, por favor, 2 minutos. Que quiero hablar con usted. Y predicarle el evangelio al médico. Y confesar que morimos conforme a la fe. Esa es la vida práctica del cristiano. Y les aseguro que no se lo olvida nunca más. Y quizás es la conversación que necesita para conocer a Cristo. Pero imagínense que va el médico a ver al enfermo. El enfermo es creyente y el creyente temblando porque le duele bastante y porque, ¿qué va a pasar, doctor? ¿Y qué hay que hacer, doctor? ¿Y qué hacemos, doctor? Bueno, dejémosle esa pregunta al médico. El médico sabrá lo que hay que hacer. ¿O no? Pero hay una cosa que sí sabemos lo que tenemos que hacer. Dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios en todo tiempo y en todo lugar. El hospital es una alternativa que está eventualmente incluida. Entonces, hermanos, en la tarde veremos cómo se aplica todo esto desde el punto de vista de la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Esto que se le enseña a todos los hermanos hebreos, luego tiene una aplicación directa a la iglesia en Roma y a la iglesia en Galacia. Y es lo que necesitamos para que en medio de la turbulencia y en medio del gran caos que estamos viviendo, no nos sacuda, no nos lleve de un lado para el otro como un barquito en la corriente. Echemos el ancla de la fe, el ancla que entra, como dice, hasta el velo, detrás del velo. El ancla que se arroja y se afirma en la roca eterna de los siglos. Hay rocas que hacen sucumbir un barco, pero hay una roca que nos mantiene a flote a todos, Cristo, la roca eterna de los siglos. Y bueno, y ese es el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos. Y con las dificultades que vengan, y ya está, y se acabó. ¿Y qué hacemos? Adelante, testificar, confesando que somos peregrinos y advenedizos, y que disponemos de una fe que nos ha sido dada, que es mucho más preciosa que el oro, el cual perece. Que Dios os bendiga, queridos hermanos, y que Dios me bendiga junto a vosotros. Oremos los unos por los otros y mantengámonos firmes, sin fluctuar, que fiel es el que prometió, dice la Escritura. Amén, y que Dios os bendiga mucho.